Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Romanos capítulo 7, pero antes de empezar necesitamos de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, por tu cuidado, Padre. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por tu infinita bondad. Gracias por tu amor. Bendito seas y alabado seas, Padre amado. Gloria a ti, así como es en el cielo, también es en la tierra. Gracias por todo lo que haces por nosotros y guía nuestro camino siempre para poder hacer tu voluntad. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, aquí en Romanos capítulo 7, Pablo nos habla acerca de la ley. Pero ¿por qué usa esto? Esto usa Pablo como ejemplo para hacernos entender un poco sobre cómo hemos sido liberados gracias a la muerte de Jesús, al sacrificio de Jesús. Entonces primero nos habla acerca de, dice, cuando una persona muere, la ley pierde todo su poder sobre ella, ¿verdad? Humanamente hablando, como el mundo nos lo enseñó, nos da el ejemplo de una mujer cuando se casa, pues firman un acto, ¿verdad? Firman un papel y ella está atada a la ley, está atada a su esposo mientras que esté viva. Pero cuando su esposo muera, entonces ella tiene la libertad de poder casarse. ¿Por qué? Porque la ley que tenía, el contrato que ella tenía con el esposo, desvanece. Al momento del esposo morir, también muere esa ley, muere ese contrato y desaparece. Entonces, Pablo nos dice también, como ustedes murieron con Cristo, cuando Cristo murió en la cruz, murimos nosotros también. Murió aquel hombre pecador, aquel hombre lleno de maldad, aquella personalidad pecadora que teníamos dentro de nosotros, a esa naturaleza pecadora, murió en el momento que Cristo murió en la cruz. Entonces nuestra naturaleza pecadora murió también. Como ustedes murieron con Cristo en la cruz y están muertos, sí, porque nuestra naturaleza pecadora está muerta, murió, desapareció, la enterramos junto con Cristo. Justo en el momento que Cristo murió, nuestra naturaleza pecadora también murió. Entonces, ya no están, ya no existe. Esa naturaleza pecadora se fue, desapareció, ya no existe, está muerta. Y si está muerta, no existe, desaparece. Entonces, como ya no existe esa naturaleza pecadora, ya no estamos casados con la ley, ni ella sigue teniendo poder sobre nosotros. ¿A qué ley? A esa ley pecadora, a ese pecado mortal que teníamos, ¿verdad? Que fue por Adán, que lo obtuvimos. Entonces, gracias a esto, ya no estamos casados con la ley, ni ella tiene poder sobre nosotros. O sea, el pecado ya no tiene más poder sobre nosotros. Ya nos desatamos de ella, porque murió. Después, al volver a la vida con la resurrección de Cristo, lo hicieron como nuevas personas. Entonces, esa personalidad mala, negativa, murió. Cuando resucitó Jesús, nosotros también. Pero ya no resucitó aquella persona que estaba llena de cosas negativas de este mundo, que estaba ligada a este mundo terrenal, a la tierra. No, sino es como si hubiera nacido una persona nueva, una naturaleza nueva, porque está llena de Cristo, está llena de Jesús, está llena de su Espíritu Santo. Entonces la vieja quedó enterrada y nació una nueva, llena del Espíritu Santo, llena de Dios, llena de Jesús, llena de Cristo. Después, al volver a la vida con la resurrección de Cristo, lo hicieron como nuevas personas. Y ahora están casados, por decirlo así, están casados con aquel que resucitó para producir buenos frutos, es decir,
para hacer buenas obras para Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, repitiendo un poco lo que lo que acabo de decir. Al morir Jesús, murió nuestra vieja personalidad. Aquella personalidad, aquella naturaleza pecadora que quería hacer el mal, que se guiaba de las cosas, de las riquezas, de la vanidad, de la lujuria, del pecado, de todo lo que hay en este mundo. Murió, fue enterrada, desapareció, quedó ahí. Abrimos el hueco y enterramos a esa persona que solo quería hacer las cosas de este mundo y la enterramos. La vieja yo, la enterramos. A esa personalidad pecadora, a esa naturaleza pecadora. Ahora, cuando Jesús resucitó, también resucitamos nosotros. Pero ya no esa vieja naturaleza, sino una nueva yo, un nuevo ser humano, lleno de Él, lleno de amor, lleno del Espíritu, lleno de gracia. Y como dice aquí Pablo, para hacer buenas obras para Dios. Resucitamos gracias a Jesús para hacer buenas obras para Dios. Para eso estamos aquí, para servir a Dios, para hacer buenas obras, para poder ayudar a otras personas a acercarse a Él también. Luego Pablo nos dice, cuando nuestra naturaleza vieja estaba activa, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y nos hacían desear lo que Dios había prohibido y producían en nosotros el fruto maligno de la muerte, porque sabemos que el pecado nos lleva a la muerte. Mas no tenemos ya que preocuparnos de las tradiciones judías, porque estamos muertos con respecto a ellas, y ahora podemos servir de verdad a Dios, no como antes, cuando obedecíamos mecánicamente un montón de leyes, sino de todo corazón y con todo propósito. Como sabemos, los judíos tenían muchas leyes, y esto muchas veces lo hizo pecar a Pablo, porque basado en las leyes, él comenzó a hacer cosas muy malas. Y también las leyes hacían que las personas se alejaran de lo que realmente Dios les decía. Entonces con esto les está diciendo, no necesitamos hacer las leyes judías, no necesitamos seguir las tradiciones judías, las tradiciones humanas, porque esas no son de Dios, que solamente hacemos cosas repetitivas. Porque otros lo hacen, nosotros también lo hacemos. No tenemos ni idea por qué, simplemente lo hacemos. Porque ellos lo hacen, nosotros también. Porque se ha venido haciendo durante años, décadas. Y entonces nosotros también tenemos que seguir haciendo. Y es lo que hacían, ¿verdad? Y tergiversaban muchas veces la ley. Y esto hacía que Pablo cometiera muchos errores y pecara también. Pero ahora Pablo nos dice, ahora estamos libres, ya no más. Ya no necesitamos seguir las leyes judías, porque sabemos que eso no nos lleva a Dios. Eso no nos da la libertad que necesitamos, sino ahora sí somos libres, porque Jesús nos libró de esas cargas, de esas leyes, de ese pecado. Nos libró de todo. Y solo lo que tenemos que hacer, como dice, es hacerlo y servir a Dios de todo corazón y con todo propósito, con toda nuestra fe, con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Y ya no seguir, servir ahora, llegó el momento de servir a Dios de verdad, con verdad. Como sabemos, Pablo cometió muchos errores y nos dice aquí, antes de entender lo que la ley demanda realmente, me sentía bien, pero cuando lo entendí, comprendí que había quebrantado la ley y que estaba sentenciado a muerte por pecador. ¿Cómo es que se dio cuenta Pablo de esto? La santa ley que debía haberme mostrado el camino de la vida me condenó a muerte. ¿Pero era la ley la que hizo eso? No, no era la ley. Era el demonio. El demonio que usó y tergiversó la ley de Dios para manipular a muchas personas, dentro de ellas Pablo, para hacer maldades. Y aquí Pablo los dice, es decir, que la santa ley que debía haberme mostrado el camino de la vida me condenó a muerte,
porque el pecado me engañó, pues tomó las santas leyes de Dios y las usó para hacerme digno de muerte. Así que como ven, la ley en sí es santa y buena, pero muchas veces el demonio las usa, las tergiversa, las manipula para hacer daño al ser humano, para alejarnos de Dios, que es lo que Pablo estaba haciendo. Pablo estaba matando a muchos cristianos, Pablo estaba condenando a muchos cristianos a la muerte y estaba llevando a los presos, haciendo mucho daño a muchas personas que solo servían a Dios, servían al verdadero Cristo. Pero esto era porque él se dejó llevar, ¿verdad? Se dejó llevar, según él, tratando de hacer la verdad, la ley. Pero como sabemos, era el demonio quien lo estaba engatusando y haciendo hacer todo lo que contrario a lo que Dios nos dice que debemos hacer, que es amar a nuestro prójimo. Pero luego Pablo se dio cuenta, dice: el pecado me engañó, pues tomó las santas leyes de Dios y las usó para hacerme digno de muerte. Pero ¿acaso la ley no causó mi perdición? ¿Cómo va a ser buena entonces? No. El pecado diabólicamente usó lo que era bueno para acarrearme condenación. Así que a juzgar por la forma en que el pecado utiliza la santa ley de Dios para lograr sus malvados propósitos, es astuto, mortal e infame. La ley es buena. El problema no está en ella, sino en mí, porque estoy vendido a la esclavitud, al pecado que es mi dueño. Pero eso fue antes que Jesús viniera. Cuando ya Jesús vino y los libró a todos del pecado, ahora todos estamos libres de ese pecado y de esa naturaleza pecaminosa también. Como sabemos, la ley es importante, porque con la ley nos hace ver las leyes que Dios nos envió a través de Moisés, los 10 mandamientos, nos ayuda a ver si estamos haciendo las cosas correctas o no. Y esto es lo que Pablo nos dice. La ley no es pecado, pero fue la ley la que me enseñó que en mí había pecado. Jamás me habría dado cuenta del pecado que había en mi corazón, ni de todos los deseos perversos que encerraba, si la ley no me hubiera dicho: no darás albergue en tu corazón a los deseos impuros. Entonces, como vemos, amigos, muchas veces las leyes nos ayudan a darnos cuentas qué tanto estamos pecando, qué tan lejos estamos. Pero como sabemos, gracias al amor infinito de nuestro Padre, que envió a su Hijo amado, nos libró del pecado, nos libró de esa naturaleza pecadora, y ahora somos nuevas personas, somos nuevos en Cristo, decididos y entregados a hacer su voluntad, como Él nos lo pide. ¿Quién me libertará en la esclavitud de esta mortal naturaleza pecadora? Gracias a Dios que Cristo lo ha logrado. Jesús me libertó y nos libertó a nosotros también. Amigos, así como Jesús hizo su parte, sufrió tanto, pero demostró cuánto nos ama y el poder el amor que tiene hacia su Padre, nosotros tenemos que valorar ese sacrificio que Él hizo y hacer la voluntad de Él, lo que Jesús nos vino a enseñar. Que Dios los bendiga y que Dios los llene de muchas bendiciones, amigos. Adiós.